a todos, buenos días. Estamos pues contentos de que tengamos nosotros la oportunidad de llevar la alabanza hoy. Y bueno, pues simplemente quería compartir con vosotros pues simplemente un pequeño pensamiento que he tenido durante esta semana. Llevamos unas semanas complicadas en nuestra familia, como sabéis, pues porque tenemos a nuestra abuela ingresada, Pilar, que le dio un ictus. Y bueno, pues hemos estado bastante preocupados. Luego también la mujer del pastor de la iglesia de Miriam en Nápoles pues falleció de una manera bastante inesperada. Le dio un infarto fulminante y fue todo muy cerca, y la verdad que yo lo estaba pasando bastante mal durante estos tiempos, y de repente un día fue como que Dios me recordó algo, ¿no? Y era pues la palabra Maranata, ¿no? Que pues básicamente, para los que no sepáis lo que significa, es que Cristo viene. Y la verdad es que Cristo pues viene pronto, y cuando Cristo venga pues será cuando por fin estemos completos, cuando ya no haya más dolor, ya no haya más llanto, ya no haya más sufrimiento, y todas las cosas viejas pues ya habrán pasado. Con lo cual yo quiero transmitiros el ánimo que Dios me ha transmitido a mí, recordándome esta palabra, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo no se detiene, Cristo está haciendo su plan perfecto, y Cristo viene. Y por eso queremos cantar: llueve sobre mí, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento tan solo
Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia y Comunidad Cristiana en el barrio Gijones de Controeces. Me dirijo a vosotros también y a todos ustedes como pastor de la Iglesia para deciros que, bueno, vivimos en una etapa de prueba para la humanidad en general y en particular también para las iglesias del Señor, ¿no? Allí donde se reúnen, ¿no? Esto es lo que hay y como veis volvemos otra vez, como en el mes de marzo, pues a realizar reuniones de carácter virtual y trataremos de desempeñar pues el ministerio que tiene la Iglesia de reconciliación y de evangelización, pues tratar de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Parece que nos espera una prolongada travesía en el desierto y lentamente yo soy de los que pienso que después de todo esto, cuando lo veamos atrás y pase, el mundo tiene que cambiar, cambiará seguramente, ¿no? Hemos recordado de golpe la humanidad que somos vulnerables y también la Iglesia, porque a veces no nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Yo recuerdo que a principios de este año, en el mes de enero, había un debate pues científico y filosófico que giraba acerca del transhumanismo, ¿no? Basado en que los seres humanos pues quieren prolongar la vida de las personas con la utilización de células madre y que viviríamos en un mundo pues en coexistencia también con máquinas dotadas de rasgos propios de los humanos, ¿no? Con algún tipo de inteligencia artificial, ¿no? Algunos especialistas ponían ahí sobre la mesa y barajaban el tema también de la inmortalidad. Nosotros conocemos bien este concepto y lo entendemos pues de otra manera, ¿no? Ahora bien, en el mes de marzo, es decir, 3 meses después, aparece esta pandemia que no es muy diferente de las pandemias que hubo a lo largo de la historia, que hubo unas cuantas, y nos ponía frente a una realidad que a veces la soberbia humana nos impedía ver, ¿eh? Es decir, como decía, nuestra vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Pues decía yo que cambiará, no sé en qué sentido, ¿no? Con esta situación del COVID, pues incluso están apareciendo, ya lo veíamos el otro día, hasta en el informe semanal, muchísimas teorías conspiratorias que se expanden por las redes sociales, además a velocidades vertiginosas, ¿no? La gente siempre ha creído en cosas raras pues en esta pandemia pues no sería menos, ¿no? Como que el virus fue creado por los chinos para combatir pues la superioridad de Occidente sobre ellos. Incluso más de una tercera parte de los estadounidenses antes de que Donald Trump cogiera el COVID, pensaban que se había magnificado todo esto de la pandemia con el objetivo de, de que no se consolidase pues su reelección, ¿no? Todos sabemos que hay personas que son capaces de creer y de convencerse de cualquier teoría, aunque sea estrafalaria, ¿no? Sino que se lo pregunten al pueblo judío, que ha sido víctima de las historias más retorcidas desde hace 20 siglos, ¿no? Eh, Antes de aceptar la gente, antes de aceptar que el mundo tal como se ve, tal como va por las riendas por donde tiende a ir, va hacia un precipicio. Y la gente está dispuesta a tragarse lo que sea, menos ver la realidad, ¿no? Ya advirtió un personaje conocido que se llama Chesterton, que si la gente dejaba de creer en Dios, no se resignaría a no creer en nada, sino que creería cualquier cosa, ¿no? Así que nosotros sabemos que el hombre necesita la cirugía de la palabra de Dios para que nuestros corazones se produzca un cambio y nuestras vidas pues puedan ser transformadas para tener incluso una cosmovisión clara y poder entender el sentido de la vida y saber incluso, pues para nosotros como creyentes, estos tiempos que estamos viviendo, saber interpretarlos, porque a veces no lo sabemos interpretar. La palabra de Dios penetra y corta lo que nos sirve y nos sana interiormente, y es entonces cuando nos damos cuenta de que nosotros somos personas con propósito, que la vida solo es entendible partiendo de una relación y una comunión con Dios, ¿no? Porque como leía esta semana una frase, decía: quien se case con el espíritu de esta era o de esta generación, podríamos decir, se convertirá en la viuda de la próxima generación, de la próxima era, ¿no? Y mira, el año presente
comenzó, yo recuerdo incluso pues mi primera predicación, que parece que siempre orientamos la primera predicación, la orientamos con el sentido de esos momentos. Y decía yo en mi primera predicación pues que en el 2020 el Señor nos iba a sacar de nuestra área de confort para llevarnos incluso a propósitos que no hemos alcanzado o que no hemos visto antes, ¿no? En marzo entramos ya pues en el confinamiento en general y comenzamos a vivir algo inédito para todos nosotros. Todo parecía una película pues de ciencia ficción, ¿no? Yo enseguida me di cuenta que Dios estaba tratando de enseñarnos algo a través de toda esta prueba que venía y nos mostraba que el mundo incluso occidental recibiría una lección de vulnerabilidad o de humildad en medio de su prepotencia, y a nosotros como iglesia se nos hablaba acerca de la necesidad de buscar a Dios, ¿no? De depender de Él en medio de tantas actividades que hemos programado para el año y que teníamos para todo el año. A veces incluso yo pienso que excesivo activismo era como un llamado a una reflexión profunda, a una interiorización, a pasar tiempo delante de Dios para entenderle y, como decía anteriormente, pues para entender los tiempos difíciles que nos toca vivir, ¿no? Ahora pasó el verano y yo me pregunto ahora que aparece la segunda ola, si hemos sacado alguna lección o somos olvidadizos como el sistema del mundo que tropieza, como dice el refrán, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? O la amonestación que se nos dice por parte de Salomón, que debajo del cielo se repiten siempre pues las mismas historias, ¿no? Así que pues en esta mañana pues queremos entrar en la palabra de Dios y vamos a hacerlo primeramente pues por medio de una oración. Señor, te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia pues en esta mañana pues venga sobre nosotros para infundirnos esperanza, aliento, en medio de la prueba que atraviesan muchas personas, en medio de muchas necesidades que afectan a la comunidad de creyentes. Muchas personas pues atraviesan también por enfermedades, otros son víctimas también de esta pandemia, otros tienen necesidades de tipo económico, de tipo laboral. Ponemos a toda la congregación en estos tiempos difíciles delante de tu presencia, pero en esta mañana de manera especial queremos pedirte que la palabra que envías con propósito cumpla esa función en nuestras vidas y sea para edificación, para exhortación y también para consuelo de nuestras vidas, Señor. Y dejamos la palabra y ayúdanos a interpretarla de manera correcta. Y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Y muchas veces con esta situación que se está viviendo, pues incluso en artículos, pues hablan de una situación apocalíptica la que estamos viviendo. Y nunca mejor que ir al libro del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3, hay algo pues muy hermoso, ¿no? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Qué bendición! Y vamos al capítulo 2, en uno de los mensajes a una de las 7 iglesias, en este caso a la iglesia en Tiatira, versículos 18 y versículos 19. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice en el versículo 24, pero vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades del diablo, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén. Y bueno, pues esta carta dirigida a la iglesia en Tiatira,
Vemos que Tiatira era una pequeña ciudad poblada de macedonios que se dedicaban especialmente al comercio de la tela, ¿no? Y aunque había muchos gremios dedicados pues, a la confección, a la ropa, a la tintorería, a la alfarería, a la carpintería y diferentes tipos de profesiones. Yo creo que aquí es el origen de los sindicatos y para poder trabajar pues había que estar afiliado pues, a uno de estos gremios y es una práctica que continúa hasta la época de la Edad Media, ¿no? Así que la ciudad era bastante pequeña en realidad, pero era un buen activo comercial porque se encontraba, como pasa con la mayoría de estas iglesias en el Asia Menor, en las principales arterias del Imperio Romano y entonces pues facilitaba pues el tema del comercio porque bueno, pues es la porción geográfica de la unión de Europa con el Asia Menor, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, se nos menciona el apóstol Pablo cuando establece la iglesia pues, en Filipos, nos habla de una de las primeras convertidas, que era Lidia, y se nos dice de ella pues, que se dedicaba pues, al tema era vendedora de púrpura, ¿no? Pero que era procedente de Tiatira, ¿no? Eh, Así que al mismo tiempo, pues esta ciudad, como ocurre con la mayoría de estas iglesias en el Asia Menor, incluso auspiciaban, no encontraba la palabra, auspiciaban a veces pues las festividades y las orgías paganas, ya que cada gremio, por decirlo de alguna manera, algo que vemos hoy también, tenía su propio patrón, ¿no? Y entonces tenía su propio dios, su propia deidad, y entonces pues organizaban fiestas alrededor de todo esto, ¿no? Ahora, fijaros que en el versículo 19 pues hay un elogio a la iglesia, un elogio pues que es importante. Primeramente les habla acerca de sus obras. Yo conozco tus obras. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que incluso pues has crecido. Tus obras postreras pues dice que son más que las primeras, ¿no? Es decir, estas en realidad a todas las iglesias se les habla acerca de las obras que están realizando, ¿no? Estas buenas obras que tenía esta iglesia probaban que era una iglesia que tiene una profunda experiencia espiritual, ¿no? No debemos de sentirnos como iglesia satisfechos cuando solo pues, podemos regocijarnos pues, de que se está salvando gente, de que disfrutamos incluso pues, de una adoración conjunta pues, muy buena, de que en cierta manera pues, nos dejamos ver en la sociedad ayudando pues, en determinadas formas y maneras. Creo que como los tiempos que estamos viviendo son también muy difíciles, debemos de sacar tiempo e invertir también pues en la sabiduría de Dios, buscando la palabra de Dios y también en la fidelidad al Señor. Ser fieles en este tiempo es algo importante y también muy testimonial, ¿no? Diría yo que en relación con la vida cristiana, Pablo dijo, creo que fue a los tesalonicenses, dice, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, ¿no? Mira, aquí se nos habla de tres pilares fundamentales del cristianismo y tres pilares fundamentales también de la iglesia local, para aplicándola a nosotros, ¿no? Es decir, que la obra de nuestra fe pues tiene una obra y tiene unos resultados. Y también pues cuando pues compartimos en amor con diferentes tipos de personas a los que nos acercamos, creyentes y no creyentes, y vivimos el evangelio del amor,
es algo importante, es un pilar importante porque la palabra de Dios pues habla del amor como uno de los requisitos fundamentales para mostrar pues la evidencia de que somos cristianos, ¿no? Y también la constancia en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de esta pandemia, en medio de toda la situación que atravesamos, pues tenemos que ser constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, esperanza de que nuestra ciudadanía está más allá, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y que en realidad pues caminamos hacia allí, hacia la patria celestial, ¿no? Todo esto pues nos tiene que mostrar que la vida cristiana consiste en aspectos fundamentales. Primero, la fe en Dios, es decir, la fe y la confianza en Dios. Y más que en los tiempos que corren, nuestra confianza y nuestra fe debe de estar depositada en el Señor para levantarnos y para que resurja la esperanza en medio del mundo, ¿no? A través de su iglesia, ¿no? Y también hay pues las obras que son el resultado de la fe, nos prueban la fe, ¿no? Si no, la fe pues sería una fe muerta, si no da unos frutos, ¿no? Y por eso se nos habla, pues, y vuelvo a reiterar otra vez, tus obras que están relacionadas con el amor, pero vuelvo a redundar en el amor, ¿no? No solo a Dios, sino a nuestros semejantes, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros semejantes, sería pues una mentira, sería contradictorio, ¿no? El amor en las Escrituras, en los Evangelios, en el Sermón de la Montaña, pues el amor es la regla de oro. De hecho, Jesús le dijo, pues un nuevo mandamiento os doy, le dice a los discípulos, que os améis unos a otros. Es decir, pues, para que incluso pues el mundo pues pueda creer, ¿no? Y en esto conocerán otros que verdaderamente sois mis discípulos y tenéis el amor unos hacia otros, ¿no? El texto habla también de fidelidad y fe y servicio y tu paciencia, ¿no? Es decir, aquí la palabra fe no es la fe salvítica, la fe que tiene relación con nuestra salvación, sino tiene el sentido de fidelidad y perseverancia, ¿no? Es decir, que tenemos de ser constantes en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, no tener unos altibajos, ahora pues soy un super cristiano y mañana pues un mal cristiano, ¿no? Es una constancia, a pesar de las luchas espirituales, a pesar de las pruebas, a pesar de todo esto que estamos atravesando, a pesar de la situación que podemos vivir, que igual pues es complicada, pues ahí tiene que estar nuestra fidelidad, nuestra confianza y fidelidad en el Señor y ser perseverantes en ello, que a su tiempo las cosas, el tiempo pone siempre las cosas en su sitio y a su tiempo también Dios nos pone también a nosotros en el sitio que nos corresponde. Y al mismo tiempo esta iglesia también era una iglesia que realizaba servicio, servicial, ¿no? El servicio, pues la palabra diaconía, pues es muy conocida, una palabra griega, pero que es muy conocida porque es una palabra que empleamos incluso para nombrar a personas y los llamamos diáconos, ¿no? Pues habla es un don también, yo creo, es un don de gracia, ¿no? Es servicio, ¿no? Por eso la iglesia en Jerusalén, pues elige diáconos y servidores, porque había muchas necesidades también en el ámbito social, ¿no? No solo trabajo o esfuerzo, sino dedicación a otras personas. Eso pues es tremendo. Cuando ponemos nuestra vida al servicio de Dios, pero también al servicio y en el trabajo que redunde para el beneficio también de otras personas, sean creyentes o no creyentes. Y también, como no podía faltar, la paciencia. Es decir, de hecho la prueba produce paciencia. De ahí que la iglesia, pues, en el caso de Tiatira, pues era la persecución. No es este el problema que estamos atravesando nosotros. Pero en medio de la persecución, pues debían de tener paciencia, pues esperando. Es decir, la palabra esperanza, ¿no? Es en la esperanza, en la paciencia en el Señor, para ir hacia adelante. El Señor dijo ya en los evangelios que con muchas paciencia ganarían pues vuestras almas, les dijo a los discípulos, ¿no? Así que la paciencia es fundamental, como dice Santiago, la paciencia pues nos hará incluso perfectos y cabales pues para hacer el ministerio y la obra de Dios, ¿no? Incluso pues se nos dice pues que esperemos en Dios pues sin desmayar, es algo también sumamente pues importante, ¿no? Y esta parte pues finaliza diciéndonos
personas que tus obras postreras incluso pues serán mejor que las primeras, ¿no? Mira, yo lo que quiero decirte bueno, ellos tuvieron obras al principio, cuando comenzó la iglesia, pero ha pasado el tiempo bueno, siguen creciendo también pues en una progresión, en mejores, ¿no? Es decir, la vida del justo debe ir en constante aumento. La vida del justo, dice un versículo, dice, pues es como la aurora que va a un aumento hasta que llegue el día perfecto, ¿no? Yo diría, pues, para cerrar este punto, este primer punto, que a Dios le interesa más nuestra motivación que nuestra acción. Podemos hacer, las obras que hacemos pueden ser obras buenas o obras malas. Aún las obras buenas pueden, pues, ser originadas por malas motivaciones, pero que en realidad, pues, sea el resultado de una fe genuina en Dios, que sea en creciente progresión y sea un testimonio muy importante, pues, en medio del mundo, ¿no? Vemos que en segundo lugar, pues, aparecen, pues, las censuras a la Iglesia, esa parte tan escabrosa que vemos en los versículos 20, 21, etcétera. Pero tengo algunas cosas contra ti, ¿no? Bueno, yo sacaría de aquí, bueno, se utiliza el nombre de la palabra Jezabel, que tiene una connotación simbólica importante. Era la mujer de Acab en el Antiguo Testamento, eran reyes muy impíos. Y fueron los que introdujeron, pues, las corrientes cananeas dentro del pueblo de Dios, ¿no? En el caso de Tiatira, pues había un templo dedicado a Diana, o Artemisa, en función de si utilizamos el nombre griego o el romano, ¿no? Y allí oficiaban, pues, personas que llamaban sibilias, es decir, que pronosticaban el futuro, ¿no? Es algo así como un arte de adivinación, ¿no? Entonces, pues había una persona, pues, a la cual se le usa este nombre, que utilizaba, pues, estas artes, y aún dentro de la iglesia, pues quizás, pues, quería manejar todo esto, ¿no? Todo esto nos habla acerca de los peligros también que corremos en los tiempos actuales, y a veces, pues, peligros muy diferentes de los que atravesaron ellos en estos tiempos. Quizás donde triunfa la ambigüedad, donde todas las cosas, pues, son indefinidas, donde hay un cierto relativismo, pues nada es bueno del todo ni nada es malo del todo. Corremos el riesgo de que, pues, se nos termine dando, pues, aún en la misma iglesia, pues, gato por liebre, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos al esquema de la palabra de Dios, que es la que nos guía y la que nos instruye para toda buena obra y nos prepara, ¿no? Ahora, como dice el proverbista, los hombres, pues, a veces siempre creen que en su propia opinión todo es correcto, ¿no? En realidad, pues, la opinión de Dios es la que es correcta y la que es válida, pues, para siempre, ¿no? Así que Dios no fuerza a nadie, y en este caso, pues, Juan, usado por Dios, en esta carta que escribe a las iglesias en el nombre del Señor, pues está pidiendo que haya arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento por parte de esta persona, pero que también era, pues, por el esquema mundano que introduce dentro de la propia congregación, ¿no? Todos tenemos que arrepentirnos de algo siempre, ¿no? De hecho, pues siempre decimos que las personas más valiosas que vemos en la palabra de Dios, las más importantes, y aún en nuestras congregaciones las personas más valiosas, pues fueron personas pecadoras, que se arrepintieron un día y vinieron al conocimiento de la verdad, ¿no? Así que a esta mujer Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero rehusó hacerlo, según dice más o menos, pues, el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus pecados, de sus fornicaciones, ¿no? Así que en la iglesia también, podemos decir, en los tiempos actuales tenemos un llamado de Dios al arrepentimiento. El famoso versículo del Antiguo Testamento es: si mi pueblo me buscase y orasen y se arrepintiesen de sus pecados, entonces el Señor, pues, trae una promesa de que sanará la tierra y renovará la tierra y hará algo especial en medio de su pueblo, ¿no?
Arrepentirse significa un cambio de actitud, dejar atrás lo que queremos hacer a toda costa, pero que no es correcto, para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pues es dar media vuelta, pues, a nuestros esquemas, ¿no? No podemos escondernos de Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, y todavía pues sigue amándonos, ¿no? No podemos esconder los pecados, y Él nos invita siempre a que confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo pues para perdonarnos, ¿no? Y así que la Iglesia toleraba, por la popularidad de esta persona, pues toleraba, ¿no? Y en medios, podríamos decir, de incertidumbre, incluso como los que tenemos ahora, pues a veces esta persona podía utilizar pues sus dones habílicos de adivinación del futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, en medio de esta incertidumbre, vemos que muchas personas recurren a estos medios pues para ver lo que les depara pues en el futuro, ¿no? Por eso quiero decir que Dios es la respuesta, y a veces, lo que decía al principio, pues igual no nos hemos parado pues a hacer una reflexión profunda e interpretar todo esto que está aconteciendo, lo que Dios quiere hacer nosotros. Y igual necesitamos un tiempo también de búsqueda de Dios, un tiempo de reconducir nuestras vidas, de interiorizar, de incluso de decirnos como el salmista: aún los pecados que me son ocultos, aún aquellas cosas que no son correctas, aún aquellas interpretaciones que hago mal, aún formas de vida, formas de entender mi cosmología, la manera de entender la vida no está en la posición correcta de la palabra de Dios, pues a veces pues no hemos entendido lo que Dios trata de decirnos, e interpretar ese tiempo, como decía al principio, que interpretábamos que Dios nos estaba llamando a hacer una parada para buscarle de todo corazón, traer una renovación en el espíritu, ¿no? Y yo creo que esto es la lección más importante en cuanto a la censura que trata de transmitir el apóstol Juan por medio del Señor pues a esta iglesia en Tiatira, de ser fieles, diría yo, ser fieles a nuestros principios, a nuestra razón de ser como iglesia, mantenernos fieles en medio del mundo. Los esquemas de este mundo pues son muy diferentes de los nuestros, por eso debemos de ser fieles a los principios de la palabra de Dios, a los principios cristianos, a la ética cristiana, a una vida que corresponde con una vida pues que ha sido restaurada, salvada, y renovada pues por el Espíritu de Dios, ¿no? Y así que yo finalizaría este punto de las censuras pues con todo esto que acabo de compartir con vosotros. Y en tercer lugar, pues ya más rapidito, pues vemos también que se nos habla acerca de las recompensas para los vencedores, ¿no? Y los vencedores, como dice aquí, pues pero los que no tenéis, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Es decir, da una serie de expectativas futuras, escatológicas. Nuestro futuro está en Dios, por eso nuestra esperanza pues está basada pues en el más allá, ¿no? Como decimos muy a menudo y frecuentemente con las mujeres en su encuentro, las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, ¿no? A veces son las cosas invisibles, las que no vemos, las que son importantes, aunque nosotros enfatizamos en lo que ven nuestros ojos, ¿no? Por eso aún todas las pruebas que pasemos aquí, por grandes que sean, no son comparables tampoco con la gloria venidera, ¿no? Así que hay una recompensa importante, como dice el versículo, los que no se sumergieron en la corriente del mundo, en la profundidad de todos aquellos esquemas que introducía esta Jezabel de la iglesia, los que no tenían esas doctrinas, los que podían retener la sana doctrina en sus vidas, pues tendrían esa recompensa. Y el Señor les dice, pues más adelante, allá cuando entremos cuando el Hijo de Dios venga, pues incluso pues se podrían sentar en el trono, como dice uno de los versículos, y yo daría autoridad sobre las naciones, ¿no? Es un versículo que se lo da a los discípulos, pero que con una connotación importante para los cristianos. El creyente es descrito, si os fijáis bien, como alguien que comparte la victoria con el Señor. El Señor es el vencedor y la comparte también con todos nosotros esa victoria, y nos llama a participar de ella.
En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, es lo que el Señor llamó a sí mismo, se llamó a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por tanto, la idea podría ser que al que venza le concederé que esté conmigo para siempre, gozando de eterna claridad. Eso es tremendo. Y hay un contraste con las tinieblas de los inicuos, de los pecadores, de los que no conocen al Señor, y la claridad de los redimidos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, cuando las estrellas a perpetua eternidad, como las estrellas a perpetua eternidad, nos dice en el libro de Daniel, ¿no? Los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Me llama la atención, hablando de ese contraste de luz y noche, de luz y oscuridad, que en Primera Tesalonicenses el apóstol Pablo, hablando de la venida del Señor, pues, estimulando y animando. Fijaros que en el Apocalipsis al principio parece que el Señor está diciéndonos que está viniendo, que viene, que el tiempo se acorta. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Velemos y seamos sobrios. Los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día somos sobrios, vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Y así finalizo también este punto. Y yo diría como conclusión, pues en esta mañana, que de todo este mensaje aprendemos que el Señor conoce nuestros corazones. Se nos habla de los ojos al principio de los versículos, de los ojos del Señor, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, el Señor tiene unos ojos penetrantes que llegan a la profundidad del corazón y conoce. La gente no puede esconderse del Señor. Él conoce las intenciones y conoce lo que hay en los corazones y en la mente de las personas, ¿no? Él conoce tus obras, conoce tu vida cristiana, conoce tu vida espiritual, conoce tus obras, sean buenas o sean malas, sean con buena motivación o con mala motivación, pero se nos dice que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y allí pues la obra de cada uno pues será juzgada, y sobre los fundamentos sobre los que edificó pues se le dará también pues el premio o el galardón o la corona, ¿no? Es decir, que el Señor tiene una recompensa grande para todos nosotros. La mayor recompensa ya de por sí es la vida eterna, y que un día estaremos eternamente con el Señor, que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Y esto pues es tremendo, es lo que nos depara, ¿no? Por eso diría yo, concluyendo la vieja canción, los que creemos en Cristo tenemos esperanza. No importa las tinieblas tan grandes que vengan sobre la humanidad, no importa si las pruebas son enormes, son tremendas, no importa la situación que nos toque vivir, con todo somos un pueblo de esperanza, y esa esperanza la tenemos que transmitir en nuestro alrededor, en lugar de caer como toda la sociedad que cae en ese negativismo ante la situación que estamos viviendo, ante lo desastroso, de que incluso pues nosotros decimos que lo mejor está por venir y el mundo dice que lo peor está por llegar, ¿no? Pero nosotros debemos de transmitir esta esperanza. Creemos en Dios, hay esperanza para los que creen en Dios. Pon tu confianza en Dios, y en medio de todo esto y de nosotros tenemos buenas noticias que compartir contigo, las buenas noticias del Evangelio. Hoy es día de gracia, hoy es día de esperanza, hoy es día de salvación. Ven a Cristo, es tu oportunidad de agarrarte a Él. En cualquier sitio donde vayas encontrarás la frustración y caerás y tropezarás contra un paredón, pero el que viene a Cristo hallará la vida y hallará la verdad y la vida eterna. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que en esta mañana extiendo esta invitación a todos los oyentes. No importa tu situación, si no tienes a Cristo, dice, venid a mí.
los que no me tenéis, los que estáis en situación crítica, necesidad, venid a mí, que yo os haré descansar. Y a los creyentes, aún en medio de las pruebas, venid a mí. Jesús dice, pues echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo cuido de todos vosotros. Que el Señor os bendiga, que el Señor os sostenga, que el Señor os fortalezca en medio de toda esta prueba y que puedas levantarte como una lumbrera, como una carta abierta, leída y entendida por todas las personas. Que Dios os bendiga, hermanos. Os queremos mucho. Un fuerte saludo, un abrazo, un ósculo santo para todos vosotros. Muchas bendiciones en el Señor. Amén, amén. Llegamos a la parte final de este culto online, que son los anuncios, las noticias de la semana. Y me gustaría recordarte que todos los cultos presenciales y servicios que hemos hecho hasta hace bien poco están anulados. Seguimos haciendo un reparto de alimentos como ayuda social, pero todo lo demás se hace online. Así que recuerda, tienes el domingo a las 12 este culto online. También escuelas dominicales que han comenzado este fin de semana. Has de recordar que con tus niños puedes verlo. Y también tenemos los martes, en este caso sí que se mantiene la ayuda que hacemos de 5 a 6 y media, con reparto de alimentos para todas aquellas familias en una situación de necesidad. Nos gustaría hacerlo con mucho más tiempo y con tranquilidad, porque justamente lo que nos interesa es estar contigo, charlar un poco y de aquí a de la mejor manera poder cuidar de ti, ¿no? Pero no podemos, tenemos que hacerlo de una manera ágil para intentar que haya seguridad por contagios de COVID. Así que siéntete a gusto aún siendo algo tan rápido e impersonal. Me gustaría recordarte ahora también los enfermos de la iglesia, al menos los más reseñables, porque seguramente no estemos todos. Pero, primer caso, Pilar, una recuperación que va poquito a poquito, con notas de mejoría, pero que se antoja un poco pues a largo plazo. Así que la mejor manera que tenemos para poder cuidar de ella no es quizás estar visitándola, sino poder orar por ella. Están restringidas todas las visitas y tampoco quizás sea el momento más idóneo. Así que oremos por ella, oremos por su familia y que siga dándole fuerzas, pues poco a poco conseguir una mejoría que nos haga estar con ella de nuevo, verla, poder darle un besito. Y la abuela de la iglesia se merece eso, ¿no? El poder darle todo el cariño que sentimos por ella. Después por Marian, también nos alegramos de que ya esté restablecida, su operación de apendicitis salió bien y también puede disfrutar quizás con nosotros el culto online. Te damos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí. Y también has de saber que el mundo es muy amplio y hay muchos hijos de Dios a los que las cosas se le ponen cuesta arriba, tal como a ti y como a mí. Aunque no los conozcamos, tenemos que tenerlos en mente para poder rogar por ellos al Padre. Uno de los casos es Luis Rubiales y su familia, pastor de una de las iglesias de Gijón. Durante muchos años ha servido al Señor y sigue haciéndolo, pero ha tenido que parar, pues está en el hospital ingresado, se le ha agravado el contagio con COVID, con una neumonía, así que oremos por él. Es una persona que trabaja para el Señor y que tiene muchas ovejas que cuidar todavía. Así que oremos por ellos, por su mujer y por él. También me gustaría reseñar que hay centros cristianos de rehabilitación en los que hay contagios. Entonces, imagínate la situación tan difícil de tener un recinto cerrado, la convivencia de tantas personas y que haya un positivo. Pues hay centros que están en esta situación, oremos por ellos, ¿no? Ahora también algo muy importante es lo siguiente, que en este mes alguien se ha hecho más viejo. ¿Quién es? Pues son los siguientes. Y en primera posición tenemos a los hermanos Santi y Daniela, que han cumplido en el mismo mes ambos. También está Lucas, que posa en la iglesia de San Lorenzo, o al menos eso creo.
Después tenemos también a Pilar, tenemos que orar mucho por ella, y a Celia, que ya sabemos en la tarta qué años ha cumplido esta vez. A José posando en un sitio que no es Asturias, porque tiene mucho sol. Y a Arantxa, guapísima también. Después pasamos a Rubin con una tarta de dragón, y a un gentleman como es Joseba, al que también deseamos muy feliz cumpleaños. A todos vosotros estamos orgullosos y tened un estupendo año. Vamos a despedirnos en oración y nos vemos la próxima semana a las 12 con ello. Señor, te queremos dar gracias porque ha sido un culto que intentamos hacerlo por el bien de tu iglesia, Señor, dándote gloria a ti, y queremos pedirte que tú visites nuestros hogares, Señor, ahora que estamos recluidos en ellos, Señor, que tú visites nuestros trabajos, que tú visites nuestras familias, Señor, para que te hagas manifiesto, y que podamos empezar a decir, Señor, que te amamos por encima de toda situación, de toda dificultad, Señor. Queremos rogar por nuestros hermanos, Señor, para también darles fuerza, y por la salvación de las almas en todo Gijón, Señor. Nuestros familiares, nuestros amigos, primeramente, pero, Señor, que tu gracia alcance a todo Gijón, todo Asturias, Señor, España para ti. Gracias por cuidarnos, Señor, de la manera que lo haces. Danos esperanza y fe, Señor. Ayúdanos a rumiar la palabra que hemos escuchado. Queremos decirte, Señor, que te amamos y que necesitamos más de ti, Señor, y que estamos esperanzados de que tú vuelvas pronto, porque tú eres nuestra esperanza, Señor Jesús, y queremos decirte que te esperamos, Señor. Anhelamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Os dejo con un vídeo de Castillo del Rey, fiesta que hemos visto ayer, pero que nos dedican el baile para que todos nosotros juntos podamos verlo. Hasta la próxima semana. Chao. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros el cargo culpa y temor, obediente fue a la cruz, y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció,